Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos y a todas. Estamos una vez más con ustedes para revisar la guía de la semana 3 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Y vamos a iniciar recordando algunas de las recomendaciones que aprendimos en las semanas anteriores, como son mantener la calma, quedarnos tranquilitos en casa, evitar salir para evitar contagiarnos de algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces vamos nosotros a revisar lo que tiene que ver con la guía de actividades del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, la semana 3, que corresponde al lunes 15 de junio del 2020. El paso número 1 va a ser construir tu propia televisión. Ojo, paso número 1, construir tu propia televisión. En estos días, la pandemia COVID-19 ha modificado la forma de vida de muchas personas alrededor del mundo. Para tu protección y la de tu familia, el Ministerio de Educación ha implementado el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, como ya sabemos. En este contexto, es importante que nos quedemos en casa, aprendamos juntos sobre las medidas de protección y adicionalmente podamos conversar sobre dichas medidas con el resto de nuestra familia. Como parte del proyecto de esta semana, construiremos una televisión. Eso es lo que vamos a hacer en esta semana, a construir una televisión. Y en ella vamos a presentar programas de prevención del COVID-19. Entonces, si alguien le pregunta, ¿y qué vamos a presentar? Usted dice, vamos a presentar programas de prevención del COVID-19. ¿Cómo prevenir, cómo evitar contagiarnos de esta enfermedad? En esta ficha encontrarás algunas indicaciones cómo puedes construir tu proyecto de la semana. Recuerde siempre guardar sus productos en su caja portafolio que ya está llevando. Las indicaciones. El primer paso que usted va a hacer es a identificar qué materiales le pueden servir como la estructura de su televisor, ¿sí? Los materiales que necesita. Que pueden ser cajas de cartón usadas, pueden ser cartulinas, papel, madera, incluso botellas plásticas, depende de su imaginación y de su creatividad. También necesitarás un cuaderno libreta donde puedas escribir tus anotaciones, las observaciones y la planificación de sus actividades, en caso de ser necesario. Pregunta, ¿usted ha visto un televisor? Claro que sí, la mayoría tenemos un televisor en casa, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo es su forma? ¿Será circular? ¿Será cuadrada? ¿Será rectangular? Hay diferentes formas, ¿verdad? Pero la más usual es la rectangular en forma horizontal. Generalmente los televisores tienen forma rectangular, aquí lo dice. Rectangular, son como un rectángulo. ¿Y qué son los rectángulos? Son figuras geométricas, como ya sabemos, ya lo aprendimos el año pasado, los rectángulos son figuras geométricas que tienen 4 lados, exactamente, 4 lados. En el caso de un televisor, tienen adicionalmente profundidad, o sea, eso que los hace un poquito alargaditos, ¿no? En la pantalla de tu televisión se proyectarán programas que se desarrollen en esta semana. ¿Usted qué va a hacer? Va a medir los lados de la cartulina que va a utilizar o del cartón y luego va a calcular el perímetro y el área, ¿sí? Entonces, si yo me imagino que este va a ser la forma del rectángulo de mi televisor, entonces yo con esto tengo que medir el perímetro, o sea, el contorno de este rectángulo y el área, que sería la parte interna de esta figura geométrica llamada rectángulo, ¿sí? 2 cositas vamos a hacer, a medir el perímetro, es decir, la suma de sus lados, y a medir el área, que consiste en multiplicar la medida de la base por la altura, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a especificar un poquito más cómo es cada cosa. Primero, el perímetro. El perímetro, recordamos que es la suma de los lados de una figura geométrica. La suma, no la división ni la multiplicación, es la suma. Muy bien. ¿Qué es sumar? Aumentar, ¿no es cierto? Eso es el perímetro. Sumar la medida de los 4 lados en este caso, que en nuestro caso será el rectángulo. Ahora, ¿qué es el área también? El área es la superficie plana
de una figura, la parte plana de esa figura, la parte interna que tiene el rectángulo en este caso, ¿sí? El área se calcula multiplicando la medida de su base por la medida de su altura. ¿Cuánto mide la base por cuánto mide la altura? Verá que aquí ya no se suma, aquí se multiplica, ¿verdad? La base por la altura. Digamos que si por aquí tiene 15 centímetros, lo multiplica por 10 centímetros que puede tener por acá, no sé cuánto tenga la que usted escogió, sería 15 por 10, igual, hace la cuenta rapidito y le sale 150 centímetros cuadrados, que correspondería a la superficie, a la parte interna de este rectángulo, ¿verdad? Aquí está la fórmula, dice, puede utilizar la siguiente fórmula. Perímetro de la pantalla es igual a lado más lado 2 más lado 3 más lado 4, o sea, la suma de sus lados, ¿verdad? En cambio, para calcular el área, aquí tenemos una gráfica, el área, la parte interna del rectángulo, dice que es igual a la base por la altura, ¿sí? La base, esta parte de abajo, por la medida de la altura, como habíamos dicho, 15 por 10, que sería 150, sería toda la superficie de la parte interna del rectángulo, ¿verdad? Bueno, ahora busca un cartón o cartulina rectangular con mayor área que la pantalla, algo más grandecito, ¿verdad? Y sobre este cartón coloca la pantalla. Aquí está, más o menos entonces así. Digamos que si esta es la base de su televisión, usted va a colocar sobre esa base algo que sea más grande una vez que usted ya haya definido cómo lo va a decorar, cómo lo va a hacer, ¿verdad? Aquí le dice, ahora que tienes tu televisor, decóralo. O sea que lo va a arreglar, lo va a adornar, lo va a hacer que se vea más bonito, ¿no? Usa los recursos que tengas en tu hogar para darle color al borde de tu aparato de televisión. Lo puedes pintar con unos botones para el volumen, para cambiar de canales, inventar un nombre o marca, o ponerle los detalles que usted se imagine, ¿sí? Póngale un nombre original, ¿sí? No le ponga Coavisa, no le ponga TC Televisión, porque esos canales ya existen. Póngale un nombre propio que usted se imagine, ¿verdad? ¿Está listo su televisor? Felicitaciones, lo lograste. Ha realizado, ha finalizado el primer paso de su proyecto. Hasta allí termina el paso número 1 de esta semana, la tercera de este plan. Ahora vamos a revisar lo que tiene que ver con la evaluación. Y aquí está una gráfica de la prueba del paso 1 de la tercera semana con una pantalla de televisión. Construir su propia televisión es el tema de este primer paso. Hay unas preguntitas, selecciona la respuesta correcta. El proyecto de esta semana trata sobre los cambios sociales, educativos y económicos. ¿Cuál de las tres será la alternativa correcta? Que se van a producir como consecuencia de la pandemia, que deseamos que se produzcan como consecuencia de la pandemia, o que se han producido como consecuencia de la pandemia. Primera, segunda o tercera. Si usted dijo la tercera, es la respuesta correcta. Y así va haciendo clic donde considere que es la respuesta según la pregunta. Hay otra, ¿cuál es el primer paso? Otra más que dice cuál es el perímetro, en qué consiste. Luego, cuál es el área de la superficie, también así mismo selecciona. Y qué hace para calcular el perímetro del rectángulo. Y finalmente, facilito, usted mismo se va a poner una calificación de 1 a 5 estrellas. Si usted cree que le quedó bonito, se pone 3. Si le quedó muy bonito, se pone 4 estrellas. Pero si usted cree que le quedó excelente, 10 sobre 10, se pone 5 estrellas. Habilita la opción para que le llegue una notificación a su correo institucional y lo envía. Y listo. Hasta allí la explicación de la guía de la actividad del paso número 1 de la tercera semana de este plan. Ha sido un gusto estar con ustedes, que Dios me los bendiga. Suerte a todos y a todas.